La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Educando en Valores, que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Aquí nos encontramos con ustedes, mi querido Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Blanca, como siempre, pues contento de poder estar contigo y compartir con las personas que nos sintonizan cada semana y que también nos buscan en las plataformas de podcast y YouTube. Claro que sí, nosotros felices y contentos de nuevamente llegar hasta ustedes, en esta ocasión con un tema que despierta mucho interés para todos porque es una novedad en nuestro país. Nos referimos a la creación del Ministerio de Justicia y estaremos conversando con nuestro colaborador Carlos José, quien es supervisor de la Suprema Corte de Justicia y nos estará orientando sobre las funciones y cómo estará constituido este ministerio y los beneficios que trae para nuestro país. Así que no se pierda el programa del día de hoy, que vamos a iniciar como siempre con la oración, encomendándonos siempre a las manos del Señor. Así es que, Jonathan, adelante con la oración. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al terminar esta semana, nos entregamos un momento para nosotros mirarte con el corazón lleno de gratitud. Gracias por cada día que nos entregaste, por los momentos de alegría, por los logros y por tu presencia silenciosa en cada paso que hemos dado en esta semana. También te pedimos y te damos gracias, Señor, por los momentos difíciles, por los retos y las dudas, porque sabemos que en todo ello estuviste con nosotros, enseñándonos y sosteniéndonos. Ponemos en tus manos todo lo vivido y te pedimos que nos concedas un descanso reparador en este fin de semana y que la semana que viene sea un paso más hacia ti, con el deseo sincero de ser instrumentos de tu paz y de tu luz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, amigos, gracias por continuar con nosotros en Educando en Valores. Como cada semana, nuestra misión es aportar luz a los temas que construyen ciudadanía y fortalecen nuestra democracia desde la verdad. Recientemente, el panorama institucional de nuestra República Dominicana ha dado un paso trascendental con la puesta en marcha del Ministerio de Justicia. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, esto genera grandes interrogantes. Por ejemplo, muchos se preguntarán por qué era necesario un nuevo ministerio,
¿O qué pasará ahora con la Procuraduría? ¿Es esto más burocracia o una solución real? Bueno, para ayudarnos a despejar estas dudas con rigor y honestidad, nos acompaña hoy un colaborador de la casa, un amigo nuestro que siempre está disponible para ayudarnos en estos temas que tienen que ver con justicia. Él es un experto en la materia, es el licenciado Carlos José Reyes Sánchez, letrado en nuestro Tribunal Constitucional Superior de la Suprema Corte de Justicia y un incansable activista social. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Carlos José. Muchas gracias y de verdad un placer volver a compartir con ustedes en este bello programa, y más que el nombre del programa dice como lo que se quiere, ¿no? Educando en valores, esa es la idea. Sí, para nosotros como siempre un placer tenerte en este espacio, y hoy vamos a tratar un tema que la gente lo ha escuchado por ahí, pero no sabe con qué se come eso. Pero antes de iniciar directamente con el tema, ya que teníamos un tiempecito que no te teníamos por el programa, pues queremos saber un poco de qué, fuera ya de los tribunales, en qué proyectos, si nos puede hablar, si estás en algún proyecto interesante, fuera que estás llevando a nivel social o a nivel de iglesia, fuera de los tribunales, para que la gente también pueda conocer que hay alguien más allá de los tribunales, de todo lo que es el sistema de justicia de la República Dominicana. Sí, gracias, Jonathan. Bueno, puedo decirte que iniciando el año arrancamos tenemos un grupo de jóvenes que ya han salido de la formación de todos los centros juveniles y eso, de las casas salesianas, y se ha creado un grupo, ya tenemos unos desde finales del 2016, se llama Jóvenes en Salida. Es más o menos dándole, vamos a decir que un pie de apoyo a aquello que nos ofreció el Papa Francisco en el 2014-2015, cuando dijo, necesitamos una iglesia en salida, una iglesia que vaya en busca de las personas. Entonces ahí la congregación salesiana, específicamente la pastoral juvenil, dijo, bueno, vamos a crear un espacio con los exalumnos, ex oratorianos, ex centros juveniles, donde ellos puedan tener un espacio de aún continuar siendo activos dentro de los centros juveniles y los oratorios, pero ya desde los ámbitos en los que se desenvuelvan. Sus trabajos, familia, diversidad de proyectos que uno se involucra, pero que puedan continuar llevando un granito a los oratorios, centros juveniles y a las parroquias. Y ahí nace este proyecto, Jóvenes en Salida. Y a principio de año estuvimos en los campos de Yamasá, Peralvillo, por lo menos a la comunidad de Jarabacoa le tocó una comunidad que se llama El 20, que es en la montaña ya, y excelente, y estuvimos por allá llevando muchas cosas alimenticias, ropa, juguetes. Fue una actividad muy bonita, pero también hemos tenido formación, ese mismo grupo en las montañas de Jarabacoa, en La Pita, y ahí se disfrutó bastante, pero también con la Federación de Exalumnos de Don Bosco, Fedebosco, hemos estado inmersos en muchos proyectos, desde la Cene Solidaridad allá en Jarabacoa, proyectos en Barahona con los ex seminaristas, Eje Don Bosco con proyectos de sonrisas, y ATESA allá en La Vega con proyectos de asuntos médicos. El mismo allá en Jarabacoa también se tienen proyectos del voluntariado, de operativos médicos, de asuntos deportivos, en Mao, en Moca, en Dosa La Vega, aquí en Villajuana, en Cristo Rey, allá en Plaza Educativa. Estamos en muchas actividades, que es lo importante, y tratando de desarrollarla poco a poco, porque tampoco podemos abarcar tanto, pero lo intentamos. Interesante conocer estas iniciativas, y pedimos a Dios que les ayude a continuar desarrollando este tipo de actividades en bien de la juventud de nuestro país. Pero gracias. Bueno, entrando ya en materia, en el tema que nos ha convocado en este programa, sobre la creación y puesta en marcha del Ministerio de Justicia, nos gustaría saber
cuál es la razón principal de que se haya creado en este momento histórico un nuevo ministerio relacionado ahora al tema de la justicia, el Ministerio de Justicia. Sí, la idea de, como dijiste, vamos a entrar en materia. La idea de un Ministerio de Justicia, en muchos países de nuestro hemisferio tenemos este ministerio. Y más lo que busca es eficientizar, vamos a decir así, el trabajo que realiza la Procuraduría. Cuando me refiero a eficientizar el trabajo, es que cuando tú le quitas parte de todas las obligaciones que tiene la Procuraduría a los fiscales, tú vas a hacer que ellos se enfoquen más como en su quehacer idóneo. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Justicia? Viene, vamos a decir, a administrar las cárceles, viene a hacer funciones administrativas que está desarrollando en estos momentos la Procuraduría y los fiscales en cada uno de los estamentos. Y la idea es ir quitándole como todo eso para que los fiscales, la Procuraduría, se concentren en buscar e investigar los crímenes. Y asimismo, este ministerio tiene la propuesta, o vamos a decir que entre su saber, ellos deben crear políticas criminales, ¿no? A darle seguimiento, buscar la forma de reducir la criminalidad en el país y la Procuraduría solamente perseguir el delito como tal. Entonces, aunque tú lo has establecido, básicamente uno se va a encargar de la parte administrativa y otro se va a encargar de la parte de llevar la ley. ¿Cuál es la diferencia? Para que la gente lo tenga claro, ¿cuál es la diferencia de los roles? O sea, cuando usted necesite ir a una cárcel, ya no va a ser el Ministerio Público, sino que va a ser el Ministerio de Justicia que va a estar administrando. ¿Cómo va a ser eso ahora? Entonces, van a tener otra, vamos a decir, existirán otras personas que estarán administrando, por ejemplo, la parte del orden, etcétera, etcétera, en eso, o simplemente solamente cambian los roles. Diríamos, no que cambien los roles, sino que se distribuyen mejor los roles. Cuando tú tienes un estamento, eso pasó también, por ejemplo, con la justicia. Tenemos el Poder Judicial, que antes solamente era Suprema Corte de Justicia y los tribunales de corte y primera instancia y todo lo demás tribunales. ¿No? Entonces luego, con la Constitución del 2010, antes de la Constitución del 2010, con el Consejo del Poder Judicial, el cual se dedica, está dentro del mismo Poder Judicial, pero tiene la parte administrativa de la justicia, ¿no? Es decir, de todo del Poder Judicial como tal. Y hace la distribución de los fondos, lo que son ascensos de los jueces y todo eso. Y los jueces como tal, Suprema Corte de Justicia y todas las demás instancias, se dedican a juzgar. En el Ministerio Público también se inició, vamos a decir, que una renovación, buscar hacer más eficaz el quehacer de cada uno de los fiscales de la Procuraduría y cada uno de los procuradores adjuntos. Entonces, ¿qué se buscó? Primero se creó el Consejo del Ministerio Público, conjuntamente con la Escuela del Ministerio Público. Pero en el quehacer diario se vio, por ejemplo, que la administración de las cárceles muchas veces se le va de la mano por diversas situaciones. Además que la administración de las cárceles como tal, normalmente, o hasta el momento, lo tienen policías y militares en las cárceles. Entonces, ¿qué se buscó? Que un poder civil como que se enfocara en ese quehacer. Administrar las cárceles de una manera más eficiente o más cercana, vamos a decir así, pero también con otros roles, porque imagínate, tiene 6 viceministerios y cada uno de ellos va a tener como una rama, algo a lo que se va a dedicar directamente. Y ahí es que se busca que este ministerio venga a eficientizar, diríamos así, lo que la Procuraduría General de la República, por sus tantas obligaciones, estaba dejando como de lado. Y eso es lo que se busca ahora, que este ministerio busque eficientizar toda esa parte. Además de que va a ser un enlace directo entre el poder ejecutivo y el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ese también es uno de los enfoques que tiene.
¿Esto sí significa entonces que el Ministerio Público ahora tiene menos poder o simplemente se le han quitado cargas administrativas? La segunda parte, no tiene menos poder, pero se le ha quitado carga administrativa para hacerlo más eficiente en el quehacer diario. Bueno, entonces, antes de este cambio, ¿quién gestionaba entonces? Ya tú has dicho que gestionaba el Ministerio Público y que la policía era quien estaba en eso. Por ejemplo, ahora los servicios también del Exequatur, también quién lo va a administrar, por qué se consideró que no se estaba haciendo de manera eficiente en el país este servicio, siendo administrado, por ejemplo, con lo que era el Ministerio Público. Mira, hay algunos aspectos. Lo del los Exequatur, todo lo que va a tener que ver con las ONG y todo eso, también se tiene pensado que han de pasar al Ministerio de Justicia. Pero ¿qué se busca con esto? Que el gestionar todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y correccional pasara a otro estamento que se pueda dedicar aún así que de manera más cercana a ese trabajo. Pero también tú tienes ahí que gestionar o dirigir, vamos a decir, la representación del Estado. La Procuraduría, el Ministerio Público representaba en el Estado, por ejemplo, en el Tribunal Superior Administrativo, en el Tribunal Superior Electoral, en algunas disputas civiles que tenían que ver o laborales. Entonces, ¿qué se busca? Que este nuevo ministerio pueda tener en su haber un equipo de abogados que puedan representar al Estado de una manera más eficiente que lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Porque cuando hablamos de fiscales, no, son expertos en derecho penal. Entonces, cuando tú sacas a una persona, un experto en derecho penal y que se ha dedicado toda la vida al derecho penal y lo llevas al área administrativa o al área civil, no es que lo vaya a hacer mal, pero va a tener cierta deficiencia en comparación con la otra persona que va a estar del otro lado, que se dedica única y exclusivamente, por ejemplo, a asuntos civiles o asuntos administrativos o asuntos laborales. El fiscal viene del ámbito penal, que va a tener en ese ámbito, puede que tenga algún tipo de laguna. No necesariamente así, pero puede que la tenga, ¿no? Y eso es lo que se busca, crear ese equipo humano, vamos a decir, que pueda gestionar todo el quehacer de la representación del Estado en todos los ámbitos. Civil, bueno, penal no, porque ahí vamos a tener al Ministerio Público. Pero hasta en los arbitrajes internacionales o en las cortes internacionales, que se pueda llevar equipos de personas bien preparados a representar al Estado en esos estamentos. Es complejo el ministerio, pero al mismo tiempo es bueno. Bueno, sin duda alguna, es un tema que tiene muchas inquietudes, muchas preguntas. Por ejemplo, algunos juristas y el mismo sector político puede estar cuestionando la creación de este ministerio. Y una de las razones es precisamente, y esto es un poco sensible, esta pregunta que vamos a hacerte, de por qué crear un ministerio completo con presupuesto propio, local y nómina propia, en lugar de simplemente fortalecer una dirección administrativa dentro de la Procuraduría que ya existe. ¿No se estarán duplicando puestos, cargos, la nómina, por ejemplo? Podríamos decir que sí. Sin embargo, el Ministerio de Justicia lo que viene es a tratar de hacer que exista mayor eficiencia en el quehacer de la misma Procuraduría. Por ejemplo, si nosotros como personas tenemos muchas cosas por hacer, en algunas de ellas vamos a comenzar a flaquear, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que tantas responsabilidades que tenía el Ministerio Público flaqueaba en algunas de ellas. Entonces, en esa que él flaqueaba, se pasan al Ministerio de Justicia, con la finalidad, que es lo que todos esperamos, que este ministerio pueda administrar todo lo que está en su haber
como lo establece la ley, la 8025, que es la ley que lo crea, que ellos puedan administrar todo eso de una manera eficiente, porque van a tener menos responsabilidades. No son pocas las responsabilidades, son muchas, pero van a ser menos responsabilidades que la que tenía anteriormente la Procuraduría. Y esto hay que conllevar que la parte administrativa y vamos a decir que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sean más llevaderas. Además de que, para ver algo ahí, recordemos que antes existía un órgano adscrito al Poder Ejecutivo que era el que hacía como la reforma en el Estado, que en un momento dado lo dirigió el magistrado, bueno, ya no es magistrado del Tribunal Constitucional, Lino Vázquez Samuel, y este órgano era como el que creaba los proyectos de ley. El Código Procesal Penal, por ejemplo, nace en ese organismo, y otros muchísimos proyectos más nacieron en ese organismo. Al este organismo eliminarse, no quedó como ese enlace entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el mismo Congreso. Y eso es lo que se busca, tener un enlace directo donde el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, pueda tener una comunicación más eficiente y directa con los otros poderes del Estado. Muy bien, ya vemos que esto puede, vamos a decir, quitarle presión y también pues algunas instancias que hoy en día no existen, pues tenga cabida el trabajo que se está haciendo, y vamos a decir que algunos vacíos se puedan llenar. Ahora bien, ¿cómo nosotros le podemos explicar al contribuyente que este gasto adicional en una nueva cartera no es simplemente más burocracia, sino que es algo que realmente es necesario y que va, porque yo voy a poner un ejemplo, aquí en República Dominicana existen instituciones que la misma institución, tú tienes que hacer trámites dentro de la misma institución para poder conseguir un documento, cuando todo debería ser más fácil si esa institución pues lo está trabajando. Ahora, cuando pasa entonces, hay duplicidad de instituciones donde para poder conseguir un documento tiene que pasar por la autorización de la otra, o dependen hasta cierto punto de una de la otra. Entonces se da muchas veces una cancelación entre una y la otra institución, en el sentido de que no se ponen, tú dices, bueno, pero no hay acuerdo, si aquella para darme este documento necesito el sello de este y necesito el sello de aquel, en la misma institución. Entonces, ahora ¿qué va a pasar? Que se va a dividir esta institución, voy a tener que dar más viajes, voy a tener que hacer más fila, voy a tener que voy a tener que ir a varias instituciones para poder lograr, por ejemplo, un documento X, o saber si ya salió o existe, por ejemplo, en el caso de personas que tal vez tengan incluso negocios con esas instituciones, a quién acuden en el caso de que cosas que van a quedar tal vez de un lado y del otro al mismo tiempo. Vamos a decir que se podría visualizar así, pero no. Fíjate, la misma ley que crea el Ministerio de Justicia, como dije anteriormente, 8025, vamos a decir que ha sido inteligente y le ha dado a las mismas autoridades un año de gracia, un plazo de un año, como para decir, mira, tú te vas a quedar con esto y yo me voy a quedar con esto, ¿sabes? Para dividirse las funciones. Como anteriormente yo dije, lo que se busca o lo que se ha buscado y se pretende es que la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, pueda enfocarse en la investigación y en perseguir el crimen. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos que ya no va a haber una duplicidad de funciones. El Ministerio Público se va a dedicar a algo en específico y estricto, ¿no? Entonces, el Ministerio de Justicia, cuando la Procuraduría o los fiscales terminen su proceso, que lograron condenar a alguien o que ya todo el proceso penal ha concluido y esa persona está dentro de una cárcel, ya eso no está en manos del Ministerio Público, sino que pasa al Ministerio de Justicia. Es como se ha visto anteriormente, que tú, por ejemplo, ibas a una cárcel y tú querías un permiso
qué sé yo, para que una persona fuera a un asunto médico, tú tenías que ir primero a la fiscalía primaria o cercana a esa cárcel. De ahí te enviaban a la corte, de la corte te enviaban a la procuraduría y tú decías algo real. Tú dabas mucha vuelta dentro de un mismo ministerio. Sin embargo, en este momento no. La idea que se tiene es que en este Ministerio de Justicia tú vas a ir a una sola ventanilla, no importa dónde te encuentres. Entonces, como dije, se han dividido en unos viceministerios, serían unos 6. Pero hay uno de ellos que creo que el primero, no recuerdo bien, uno de los ministerios que se llama Atención y Colaboración ¿cómo es? Atención y Colaboración al Sistema de Justicia. Algo ahí será, que es como atención primaria a todas las personas que tienen un encarcelado, que quieren solicitar certificaciones, que quieren documentos relacionados a su proceso. Todo eso lo va a tener ese ministerio, que antes toda esa documentación estaba entre la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría tú tenías todo lo que era un proceso penal, es decir, toda la investigación realizada por el Ministerio Público. Pero dentro de los tribunales judiciales tú tienes todo el proceso judicial, es decir, todo lo depositado en los tribunales. Es decir, tú tenías 2 expedientes abiertos, aunque eran vinculantes, ¿no va? Sin embargo, inmediatamente, vamos a decir, una persona es condenada, todo el expediente ha de pasar al Ministerio de Justicia. Es decir, ya tú lo vas a tener todo en un solo órgano. Lo cual entendemos hasta ahora, ¿no va? Porque todo lo que estamos diciendo es lo que debería ser ese ministerio en un futuro. Y lo que yo entiendo ha de ser dicho ministerio. Y como hemos hablado, este ministerio viene con cierta independencia en sus labores. Entonces, al ser un ministerio, quien ocupe el puesto de titular será designado por el presidente, ¿verdad? Así es. No hay un riesgo de que funciones que antes eran técnicas ahora se vuelvan un poco más políticas, se politicen esas funciones. Tenemos vamos a decir que esa debilidad, pero como te dije anteriormente, la idea es tú hacer de un ministerio más eficiente en lo que tiene que ver con la justicia. Porque como dije anteriormente, la Procuraduría o todos los fiscales se aprenden y estudian más una sola área. Eso no quiere decir que no sepan de las demás, pero se fortalecen más en una. Entonces, lo que se busca es que cuando tú tengas un ministerio, ellos van a poder contratar un equipo de abogados, un equipo jurídico que va a estar, es decir, que va a tener personal para cada una de las áreas. Porque es un ministerio va a ser un ministerio muy amplio, muy grande, y que va a poder enfrentar o va a poder representar el Estado en todas estas áreas que se le han ido presentando al Estado, y que el Estado, vamos a decir así, por eso que acabas de decir, de esa cosa, este ambiente político, yo no quiero decirlo así, pero no, para que se entienda, clientela política que tenemos aquí, lo que se busca es hacer de este órgano que sea más eficiente y más técnico en el área jurídica. Bueno, siguiendo con el tema del incumbente que, sí, está actualmente designado como ministro de esta dependencia, ¿qué lectura tú le das que la primera persona en ocupar este cargo sea quien fungía como consultor jurídico del Poder Ejecutivo? ¿Te parece a ti que es una ventaja técnica o un mensaje de control directo desde el Palacio el designar a esta persona como el primer ministro de esta dependencia? Yo entiendo que ha sido buena la elección y me explico. El anterior, ¿cómo se llama? ¿Dónde él estaba? Consultor jurídico. Consultor jurídico. Ajá, el doctor Antoliano Peralta, si no mal recuerdo. Antoliano, bueno. Fíjate que él fue quien llevó la voz cantante en todo el proceso de la creación del ministerio. Fue el que defendió la ley, era que iba a todos los lugares a hablar sobre dicho proyecto de ley, y fue como el que le fue dando estructura a este proyecto
de Ministerio de Justicia. Fíjate que hasta en los aspectos históricos, él y su equipo son quienes han llevado la voz cantante en todo eso. Digo histórico porque es bueno recordar que desde el inicio de nuestra república, en 1844, creo que el primer ministerio que tuvimos fue el Ministerio de Justicia, pero se llamaba también Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, es decir, que la educación pública estaba también en dicho ministerio. Era como quien dice un supraministerio, cuando nació el Estado Dominicano en 1844. Era el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Pero con el tiempo se fue disgregando, vamos a decir, este ministerio, y se fueron creando ministerios específicos a cada una de las áreas a la cual este ministerio se dedicaba. Entre ellos el Ministerio de Educación, el Poder Judicial y así sucesivamente todas las demás áreas. Y como el doctor Antoliano era que llevaba esta voz cantante, y vamos a decir, era el que conocía mejor, o por lo menos hasta el momento, conocía todo el quehacer de lo que es este ministerio para su creación. Por eso entiendo yo, ¿no? Por eso el presidente de la República dice, no, pero espérate, la persona que mejor conoce este proyecto de ley, que se ha sentado a realizarlo, a discutirlo, a negociar con la oposición para la creación de este ministerio, ha sido Antoliano, ha sido el consultor jurídico. Y por ello, él lo nombra a él en la consultoría jurídica. Y también le voy a decir algo más. Yo entiendo que el país en algo ahí salió ganando. Cuando el presidente de la República nombra al magistrado Jorge Subero Isa, como de verdad, ganó. Porque es una persona que tiene muchos conocimientos jurídicos y un prontuario muy bueno en el quehacer público. Imagínate, fue en un momento dado presidente de la Junta Central Electoral, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia por más de 10 años, juez presidente del Consejo del Poder Judicial por un periodo de más de 8 años. Es decir, es una persona que tiene un haber en el quehacer político y social y jurídico del país que le permite estar en la consultoría jurídica y le da un plus al actual gobierno, por lo menos en esa parte. Bueno, seguimos aprendiendo sobre la creación de este nuevo ministerio, el Ministerio de Justicia, que como nos cuenta Carlos José, tendrá implicaciones en la parte de reorganizar el trabajo que se realiza desde la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, pero también tiene una repercusión, un impacto directo, o tendrá un impacto directo en la ciudadanía. Y en ese sentido nos gustaría saber, Carlos José, ¿qué pasará con los servicios que usamos todos, que en su momento necesitamos una certificación de antecedentes, de no antecedentes penales, el papel de buena conducta? ¿Este servicio será más rápido o habrán cambios ahora con este nuevo ministerio? Bueno, hasta el momento no habrán cambios. Como yo les dije hace unos minutos, la ley tiene como un plazo, la ley sobre el Ministerio de Justicia, para entrar en vigencia de 1 año, es decir, 12 meses, para que este ministerio entre en funcionamiento. La ley se promulgó en agosto pasado, quiere decir que hasta el próximo agosto, septiembre, dicho ministerio de lleno no entrará en funcionamiento. ¿En qué se está en este momento? Vamos a decir que está como la negociación entre Procuraduría y Ministerio de Justicia, como cuáles cosas hay también Ministerio de Industria y Comercio, y son 3 ministerios que tienen que ver con esto ahora. Porque hay cosas, como le dije anteriormente, por ejemplo, las ONG, que antes las veía la Procuraduría General de la República para darle la certificación, enviarla al Poder Ejecutivo y que se emitiera el decreto, ahora lo verá el Ministerio de Justicia. Por tanto, ellos tienen que ver también con el Ministerio de Industria y Comercio para regular estas ONG. Y también la Procuraduría, como dije, con todo lo que tiene que ver con las certificaciones.
Por tanto, en este proceso, en este tiempo, hasta próximo septiembre, no veremos unos cambios radicales, pero yo entiendo que los mismos, si son eficientes, no han de cambiar. Sí, lo que yo entiendo que se harán más rápido, porque se tienen unos contactos directos ahora con el Banco de Reserva para hacer en principio todo esto más eficiente. Fíjense también, por ejemplo, con las nuevas licencias que se están emitiendo, que son más tecnológicas, y eso es lo que se busca desde el Poder Ejecutivo, hacer que todas las certificaciones y documentos que emite el Estado sean más eficientes, más rápidas y que tengan como una mayor garantía en el aspecto tecnológico. Eso es más o menos lo que se está buscando, por muchas razones. Muchos dirían, porque estamos en la época de la tecnología. En principio vamos a decir que sí, pero más que nada son por exigencias del exterior. Países como Estados Unidos, los países en Europa, el mismo México, países de todo que están exigiendo mayores rigores para el momento de identificar a los ciudadanos de cada uno de los países. Y eso se está logrando por vía de la tecnología. Y eso ha conllevado que todos los gobiernos de nuestro hemisferio y de todo el mundo estén migrando, como todos los datos que se tienen, que cada estado tiene, migrando más a la tecnología, con la finalidad de que sea más accesible a todos los países del hemisferio. Muy bien. En cuanto a lo que son los bienes incautados, vehículos, inmuebles, cuando ya esté el ministerio funcionando, ¿quién tendrá el control de eso? ¿Cómo se garantiza la transparencia para que no se pierdan en el camino? O sea, ¿quién va a controlar eso cuando vayan a algún ciudadano que pues mande un fiscal o un juez a que se le incauten algún bien por algún asunto de algún caso, pues dónde, o una sentencia, dónde va a ir a parar esto una vez, quién va a administrar esto y cómo estará el control de los bienes incautados? Bueno, los bienes incautados lo manejará el Ministerio de Justicia, pero ponemos un pero. Recordemos que anteriormente le dije que mientras está en el proceso judicial, que se va a incautar, que se tiene que solicitar tales medidas al tribunal, que se tiene que buscar certificaciones, que se tiene que buscar pruebas sobre tal o cual cosa. Mientras ese momento pasa, lo tendrá la Procuraduría General de la República. Claro está, lo puede mandar al Ministerio de Justicia, porque ahora mismo lo que se hace es que la Fiscalía incauta, por ejemplo, un arma de fuego y la envía al Ministerio de Interior y Policía en algunos casos, que no debiera hacer, pero en algunas oportunidades lo hace. Entonces, cuando el proceso concluye, pasan al Ministerio de Justicia todos los bienes incautados y ya se tiene entre los viceministros que se nombra, existe uno, son 6, y existe uno que se va a dedicar, diríamos así, que exclusivamente a todo lo que tiene que ser con bienes incautados, arma de fuego, vehículo, dinero, todo lo que se puede incautar. Estará como abajo en la sombrilla del ministerio, pero directamente donde un viceministro que estará encargado de esa área, con la finalidad de que se pueda identificar de forma rápida y directa quién yo tengo que dirigirme. Y no que yo tengo que ir a donde un fiscal y ese fiscal me manda a otro fiscal y a otro fiscal. No. Tú vayas ahí directamente a un área específica donde estarán los bienes incautados. Bueno, darle la bienvenida a quienes se unen en este momento a nuestro programa Educando en Valores. Gracias por escucharnos a través de Vida FM 105.3. Gracias también a aquellos que nos escuchan de manera diferida a través de las diferentes plataformas. Hoy estamos conversando sobre un nuevo ministerio que está empezando sus funciones en nuestro país. Es el Ministerio de Justicia y estamos conversando con un colaborador nuestro y supervisor de la Suprema Corte, nuestro querido Carlos José,
con quien estamos ampliando lo que ya sabemos de este ministerio. Si usted se está enterando por primera vez, bueno, pues dele un poco para atrás al programa o quédese hasta el final o escúchenos nuevamente de manera diferida para que se entere bien sobre cuáles son las funciones de este ministerio y su diferencia con otras instituciones que trabajan también con los temas de justicia, como es la Procuraduría y el Ministerio Público. Y a propósito de que nuestro colaborador, el licenciado Carlos José, supervisa en la Suprema Corte, nos gustaría saber cómo será la relación de trabajo entre este ministerio y el Poder Judicial a partir de que entre en funcionamiento ya de manera definitiva este Ministerio de Justicia. Bueno, como hemos conversado, ¿no? La idea del ministerio más que nada es para tener un enlace directo con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Recordemos que la Procuraduría General de la República, aunque siempre ha sido nombrada por el presidente de la República, se considera un ente independiente, aunque no haya sido así, no, pero se considera un ente independiente que trabaja directamente en todo lo que tiene que ver con la política de persecución y criminal del Estado, ¿no? Entonces tenía como vamos a decir, ese enlace directo con el Poder Judicial. Fíjate que hasta en el mismo edificio normalmente se encuentran. Tú vas a la Suprema Corte de Justicia y tú tienes Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República. Vas a las fiscalías y tienes las fiscalías y los tribunales ordinarios en cada uno de sus niveles. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que este ministerio va a ser nombrado directamente por el presidente o es nombrado directamente por el presidente de la República y ellos tienen ese contacto directo con el Poder Judicial, al igual que con el Ministerio Público, con la finalidad de que haya vamos a decir, que un conversatorio más eficiente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y hablando porque va a existir un interlocutor directo entre ellos dos. Y hablando de esa relación entre el Poder Judicial y la parte administrativa que tiene este Ministerio de Justicia, ¿cómo va a garantizar el Ministerio de Justicia la protección de los derechos humanos de los ciudadanos que se enfrentan al sistema de justicia en la República Dominicana? Fíjate, excelente la pregunta, Jonathan. Fíjate que entre los viceministerios que han de existir en el Ministerio de Justicia, hay un ministerio que es de Derechos Humanos. No recuerdo exactamente cuál es el nombre que tiene el nombre, pero la idea más que nada es promover los derechos humanos. Y en ese sentido, este ministerio, con este viceministerio, lo que buscan es garantizar que los derechos humanos se cumplan en la sociedad. Es decir, ellos vienen como un apoyo directo al defensor del pueblo. Porque cuando el defensor del pueblo vaya a un tribunal a defender toda la cual cosa, este ministerio también puede acompañar al defensor del pueblo. Y te digo, como tienen este viceministerio, la idea es que se cumplan los derechos humanos, tanto en la sociedad general como en las cárceles, como cuando el Estado dominicano se enfrenta con, vamos a suponer, un arbitraje internacional, o cuando el Estado dominicano va a una corte internacional que lo quieren condenar por X o Y razón. Hemos visto los casos de asuntos migratorios en los cuales el Estado ha salido condenado en varias ocasiones, entre otros casos. Y este ministerio tiene, vamos a decir, que las atribuciones de coordinar todo lo que tiene que ver el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Coordinarlo, hacer lo que sea eficiente, buscar que las personas conozcan de los derechos humanos o derechos fundamentales, como se le llama en nuestra Constitución, y ellos deben diseñar, planificar, supervisar todo lo que tiene que ver con políticas públicas relacionadas a derechos humanos y la protección de, ¿cómo le diríamos?, de los grupos vulnerables. Esa es una de sus cosas. Y también entre ellas, recordemos que ahora mismo no solamente la sociedad dominicana, sino el mundo entero está en una convulsión muy violenta. Entonces este ministerio también tiene que
tratar de llevar una cultura de paz a la sociedad dominicana. ¿Cómo ellos van a hacer eso? Con diversas políticas. Una de las políticas que yo escuché al señor Antoliano Peralta hablar en ese aspecto es tratar de bajarle como a estas músicas que son muy violentas, como tratar de bajarle las palabras. Y él mismo dice, ¿cómo vamos a lograr eso? La única forma es entrando a los barrios con una cultura de paz, para que los niños que están subiendo cambien la forma de hablar. Y en vez de hablar una canción que diga, vamos a tirar tiro, vamos a matar, no. Que cambien la palabra, no va. Que digan lo mismo pero con otra palabra. Vamos a dar, no sé, pero buscar la forma, y ese es, en principio, es algo sencillo, pero no va a ser fácil cambiar esa forma de hablar en nuestra juventud, en esta actualidad que vemos. Bueno, a lo largo de la historia de los pueblos, de los países, muchos países han hecho esta separación del Ministerio de Justicia, del órgano que persigue los delitos, de la Fiscalía, del Ministerio Público. Se pudiera decir que nosotros hemos aprendido esta lección de otros países que ya han hecho esta separación entre justicia y fiscalía. ¿De quién estamos aprendiendo? Bueno, vamos a decir que lo estamos aprendiendo o se está en este ambiente en toda América Latina. América Latina, vamos a decir que ha sido como un asunto de experimento. Por ejemplo, si vemos las constituciones de todos nuestros pueblos latinoamericanos, son constituciones como híbridas. Cuando me refiero a híbrida, por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución muy presidencialista. Tú tienes una división entre los poderes del Estado muy marcada, pero al mismo tiempo tú tienes ahí que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la interpretación a la Constitución es difusa, porque todos los tribunales pueden conversar sobre la Constitución. Sin embargo, cuando tú te vas a Europa, allí es como de un sistema parlamentario, es más, vamos a decir, que de negociación entre la oposición y quien en ese momento esté en el gobierno, pero tú tienes un sistema constitucional cerrado o concreto. Es decir, solamente un tribunal, un órgano, tiene la potestad de, vamos a decir, de que conversar con la Constitución o dar, vamos a decir, crear precedentes en el quehacer diario de los tribunales. Es decir, cuando un tribunal inferior tiene un asunto de constitucionalidad, no se pronuncia en los tribunales, sino que lo envía al órgano constitucional. Puede ser un tribunal, puede ser, tiene diversos nombres, sala, tribunal. Sin embargo, en Latinoamérica no es así, en América no es así. Aquí tenemos los dos sistemas. Los tribunales, vamos a hablar del caso específico de República Dominicana. Los tribunales ordinarios, todos pueden conversar con la Constitución y te dicen, bueno, esto es o no es inconstitucional. Hasta que el Tribunal Superior, Suprema Corte de Justicia o el mismo Tribunal Constitucional decida de manera definitiva sobre ese aspecto. Pero como dicen por ahí, en lo que el hacha va y viene, ya un tribunal inferior se pronunció sobre ello. Y el tribunal solamente dirá si estuvo correcto o no esta aplicación, y en caso de no estar correcta, dará la aplicación correcta sobre ese aspecto. Y por eso es que decimos que América Latina, toda América, es como un experimento social que se está desarrollando con el Código Procesal Penal, con leyes que tienen que ver con la transparencia, con leyes que tienen que ver con el fortalecimiento en las elecciones de cada uno de los países, con leyes que tienen que ver con los funcionamientos de los congresos legislativos, de los mismos poderes judiciales, de los registros civiles. Ustedes ven que tienen mucho apoyo de organizaciones europeas, como la Organización Española por el Progreso, la USAID de Estados Unidos, muchos órganos que se dedican a esto en el mundo entero con la finalidad de hacer como progresar los países en aras de tener cosas más eficientes. Esa es más o menos la idea que se tiene, y es como acaba de decir Blanca.
Son más o menos como especies de conejillo de laboratorio, vamos a decir así. Bueno, y hablando de nuevas oportunidades y de ir aprendiendo, para los jóvenes que nos están sintonizando, que nos escuchan, que están interesados en estudiar Derecho o están cursando la carrera de Derecho en las universidades, ¿qué nuevas oportunidades laborales o de especialización abre la creación de este nuevo ministerio? Excelente. Hemos dicho, ¿no? La Procuraduría General de la República es muy técnica en el ambiente penal. Sin embargo, cuando se abre este tribunal, va a dar la oportunidad de que muchos, no solamente abogados, sino personas también del área administrativa, del área que tiene que ver con aspectos laborales, es decir, va a ser muy amplio todo lo que tiene que ver con este ministerio, en el ámbito jurídico, en el ámbito específico de personas que tienen que ver con finanzas, personas que tienen que ver con planificaciones laborales y todas estas cosas, personas que tienen que ver con psicología, porque si tú vas a buscar la forma de promover una cultura de paz, promover la educación en derechos humanos, tú tienes que tener personas especializadas y pensantes en estas áreas. Y eso abre vamos a decir que un espectro laboral muy grande para el país, en todas las áreas, en este ministerio. Yo entiendo que este ministerio, en principio tú lo puedes ver así de manera sencilla, pero si se lleva de manera eficiente y como lo establece la ley, en principio este ministerio será un supraministerio. Excelente. Bueno, y ya casi llegando a la parte final de nuestro programa, Carlos José, quisiéramos hacer un viaje contigo hacia el futuro. Vamos a ver. Hacer una proyección de si nos sentamos en 2 años, hablar sobre este Ministerio de Justicia, ¿cuáles serían esos 3 indicadores claves que nos pudieran decir a nosotros si fue una buena idea o si fue tal vez un error la creación de este ministerio? 3 indicadores en 2 años que nos digan ¿qué tal la idea de crear este ministerio? Un viajecito bueno, mira, al futuro. Tres indicadores, ¿no? Si pueden eficientizar todo lo que tiene que ver con las cárceles, ya lleva un punto, vamos a decir que lleva el 50% del pleito ganado. Si puede lograr diseñar, planificar las políticas públicas que tienen que ver con los derechos humanos y proteger grupos vulnerables o personas muy vulnerables, ya tiene un 75% ahí. Y si logra por lo menos iniciar en los barrios de nuestro país, iniciar con esto de una cultura de paz, ahí ganó el 100% de lo que se quiere con este ministerio. Excelente. Bueno, y ya llegando al final de esta entrega, pues queremos saber, más allá de las leyes, ¿qué valor ciudadano crees que debe imperar para que esta nueva institución realmente transforme la justicia en la República Dominicana? Valor. Como lo dice su nombre, justicia. Recordemos que justicia, ley, no es lo mismo. Si ellos logran hacer que la justicia llegue a cada uno, vamos a decir, de las personas que están guardando prisión, ese valor de la justicia, ellos van a hacer que se sienta y se conozca en nuestra sociedad. Bueno, esas palabras tienen poder, señores. El hecho de que la misma justicia se ponga de manifiesto en todo lo que se haga a través del Ministerio de Justicia, a través de los demás estamentos. Una duda que me queda o que me surge en relación a la creación de este ministerio, como hemos hablado, de que es importantísimo que se dividan las funciones y que el órgano que investiga los delitos sea independiente del gobierno. Me surge la idea de quizás si esta idea de crear el Ministerio de Justicia ha venido a raíz de
de tantos escándalos y operativos detrás de quienes están al frente de nuestro país, que terminan robándole al país, vamos a decirlo así, tiene un poco que ver con esto, con las operaciones pulpo, langosta, cangrejo y todo lo demás que anda por ahí. ¿Ha tenido algún tipo de influencia este tipo de operaciones con la creación de este Ministerio de Justicia para desligar este órgano investigativo de los delitos del gobierno? Yo entiendo que no, pero no podemos nunca descartarlo, ¿no? Vamos a fijarnos que este ministerio nace en sí, o la ley se promulga en el mes de agosto del año pasado, pero el cual fue aprobado en el mes de junio. El presidente lo devolvió al Congreso por hacerle unas observaciones a unos 4 o 5 artículos, con la finalidad de como delimitar bien el quehacer de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia. Sin embargo, sí te voy a dar la razón en algo. En esos artículos que el presidente de la República observó, se hablan, por lo menos en 2 de ellos, en el 22, en el 18 y en el 22, se habla específicamente de lo que tiene que ver con la persecución como de los funcionarios públicos, tú sabes, cuando cometen algún desliz. Uh-huh. Por tanto, puede ser que la observación realizada por el presidente vaya enfocada en ese aspecto que acabas de preguntar. Ok. Bueno, sí. Yo creo que ha sido bastante explícito lo que hemos hablado sobre este nuevo Ministerio de Justicia. Ya tocará tal vez en algún momento más adelante o cuando ya inicie sus labores ver si algo ha cambiado y pues por lo menos que la gente comience a entender el por qué se ha creado este ministerio, y también esto ha provocado que la fusión de otros ministerios que, aunque en mi caso particular pienso que lo que deben de fundirse no se están fundiendo, pero bueno, eso es tema para otro día. Pero sí, realmente para como aligerar un poquito más la carga que tiene el Estado, pero realmente este nuevo ministerio debe ayudar a que se pueda eficientizar más las labores de esta parte de lo que es el sistema judicial, que muchas veces, tal vez, de todos los sistemas que tenemos en la República Dominicana, es posible que sea el más tedioso para poder trabajar, por lo menos para el ciudadano común, poder accesar a esto, la gente de a pie, poder accesar al ministerio, a todo lo que tiene que ver con la administración de la justicia, porque por muchas razones. Pero realmente esperamos que esto sea realmente un alivio para la población y que se puedan conseguir otras cosas. Carlos, te queremos dar las gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Te agradecemos siempre tu disponibilidad y que le puedas también transmitir a las personas de una manera sencilla que puedan entender lo que significan estas cosas judiciales que no siempre son tan fáciles de entender para toda la población. No, yo le doy las gracias a ustedes por la invitación, porque primero me obligaron a sentarme a estudiar todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Justicia para conocerlo un poquito más a fondo, porque uno, como ustedes dijeron, es solamente lo que se ha dicho en la prensa. Entonces me senté a leer, a estudiar la ley y a conocer un poquito de lo que ha dicho el ministro de Justicia nombrado sobre este ministerio. Y además es lo que ustedes dicen, nosotros debemos hacer que la ciudadanía comience a conocer de este nuevo ministerio y de esta nueva estructura que se están creando, con la finalidad de que se pueda exigir en un futuro que este nuevo ministerio cumpla con lo que se ha propuesto, porque de verdad, si cumple con el 50% de todo lo que establece la ley, de verdad será un superministerio, es lo que esperamos. Yo espero que funcione. Eso esperamos todos, así es que gracias nuevamente a Carlos José por arrojar luz sobre este tema, y a ustedes, amigos, invitarlos a que nuevamente nos encontremos la próxima semana en una entrega más de su programa Educando en Valores. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Un abrazo a todos, bendiciones. Chao, chao.
La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.